Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al canal. Como siempre os digo, es un placer, un gusto, un honor, un privilegio teneros ahí detrás de la pantalla. Y bueno, hoy para un directo muy especial, como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, nos acompaña Ana Rivas. Ana, bienvenida al canal, compañera, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación y muy bien. Aquí espero que a tu audiencia le guste el tema de hoy y que aprendan mucho. Desde luego que sí, Ana, y sobre todo gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo. La verdad es que es un directo que teníamos muchas ganas de hacer, de realizar y bueno, decir brevemente de ti que eres abogada especialista en extranjería y asilo y también asesora abogada de Cruz Roja Málaga, experta en materia de trata de seres humanos, una materia que es un tanto difícil, por lo que te involucra una materia muy humana, nunca mejor dicho. Y yo la verdad es que al margen de tus méritos, de lo bien que haces las ponencias y demás, me gustaría ensalzar esa labor humana que llevas a cabo en Cruz Roja, tanto en la propia institución como fuera de ella, ayudando a las personas en una situación que es muy vulnerable, pero que tú sabes llevar muy bien, involucrarte, lo comentamos también fuera de cámara. Y bueno, compañera, en primer lugar eso, darte las gracias por estar aquí y darte las gracias también por esa labor humana que haces con todas las personas extranjeras. Muchas gracias, Ana. Gracias, Miguel. Gracias por estas palabras. Bueno, al final algo vocacional, es verdad que me gusta mucho el trabajo y lo que hago, entonces yo creo que eso también después se refleja en el día a día, ¿no? Cuando uno hace algo que es lo que se siente cómodo, pues todo es más fácil. Pues Ana, vamos a hablar del asilo y la protección internacional. Me gustaría que nos hicieras una pequeña introducción de qué es esta figura, de dónde viene, cómo está regulada, una pequeña introducción para irnos situando y después ya hablar de los temas que quizás más pueden interesar, ¿no? Como es el procedimiento en sí, los derechos que conllevan. Coméntanos, Ana, coméntanos, sitúanos. Pues mira, Miguel, el derecho a la protección internacional o el derecho de asilo se regula ya en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y después tuvo su gran impulso a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en la Convención de Ginebra de 1951 y en el Protocolo de Nueva York que lo desarrolló de 1967. Después, a nivel europeo, hay distintas directivas, como la Directiva 2001, que se puso hace poco en marcha con motivo de la guerra entre Ucrania y Rusia, que estuvo pensada para el conflicto de los Balcanes, la Directiva 2013-32, 2013-33 y el Reglamento de Dublín, conocido, bueno, el Dublín 3, que regula un poco lo que es el derecho a asilo en la parte, en el marco europeo. Y aquí en nuestro ámbito en español tendríamos la Ley 12/2009, el Reglamento de Desarrollo, que es del año 1985, el que usamos hoy en día, porque aún esta ley no ha tenido su desarrollo reglamentario, lo cual está provocando muchas disfunciones en determinadas figuras, por ejemplo, que tú puedas pedir asilo en una embajada, porque así lo dice la ley, pero sin embargo eso no está desarrollado y no se puede hacer. Y nosotros también nos regimos, por, como no puede ser de otra manera, por la ley de los extranjeros, la 4/2000 y la 8/2000 y que el 557/2011 que lo desarrolla, eh, y la ley del procedimiento administrativo común, la 39/2015. También hay una regulación dentro de todo esto, se hace mención a los apátridas, pero yo explicaré brevemente después en qué consiste la figura, pero no va a ser la temática del día de hoy. Así que un poco ese es el marco normativo. Después, dentro de la protección internacional, nos encontramos muchas figuras, porque la persona pide protección internacional o asilo, ¿no? Como se conoce comúnmente, pero después el gobierno, el Ministerio del Interior, más propiamente dicho, y dentro de este, la Oficina de Asilo y Refugio, nos va a dar una respuesta, ¿vale? Y esa respuesta puede ser o bien que yo soy merecedora de un estatuto de refugiado, porque según lo que dice el artículo 3 de la ley, tengo un temor fundado para mi vida de ser perseguido por un motivo de raza, religión, motivos políticos, de orientación de género y orientación sexual o de pertenencia a determinado grupo social y me encuentro fuera de mi territorio y no quiero o no puedo acogerme a la protección del Estado.
¿de acuerdo? Entonces, el refugiado se ve muy claro, por ejemplo, en aquellos dirigentes políticos que se manifiestan en contra del gobierno o también cuando hay una religión que es o tú eres un líder religioso que estás haciendo un poco estás aunando posturas en contra de la religión principal, pues entonces tú eres el que tiene el problema y como por tanto tú estás protegido como refugiado. Cuando no se da este requisito, como así, por así decir, más personal, entraríamos dentro de la figura de la protección subsidiaria, que es aquella persona que sin reunir los requisitos del refugiado puede sufrir un trato inhumano o degradante, tortura y tiene un peligro igualmente para su vida. La protección subsidiaria se utiliza casi siempre en los conflictos bélicos, ¿vale? Por ejemplo, pues personas que han venido de Siria o que han venido de Mali o de Somalia, pues se les está otorgando el estatuto como la protección subsidiaria. Después tendríamos los reasentados y los reubicados, que son igualmente solicitantes de asilo, en el caso de los reasentados que piden asilo fuera de la Unión Europea, como ocurrió hace unos años con Turquía, con quien se firmó un acuerdo a nivel Unión Europea para que los sirios que iban o afganos que iban llegando pidiesen protección internacional en su territorio, y los reubicados son los que piden asilo en un país de la Unión Europea, pero después como que se reparte, ¿no? Esto ocurrió también con motivo de la guerra de Siria, con Grecia y con Italia, y a nivel europeo pues se asumieron unas cuotas para que esas personas ya venían con su solicitud en marcha y terminaban su procedimiento en España, por ejemplo. Por último, bueno, tendríamos las razones humanitarias, que es la protección que se les está dando en la actualidad a los venezolanos, que lo que otorga es una tarjeta de 1 año de duración, que es prorrogable automáticamente, solamente pidiendo una cita en comisaría de toma de huella, aportando nuestro formulario X17, nuestra tasa, pasaporte en vigor. Esa prórroga directamente la graba la OA, la Oficina de Asilo y Refugio, en el programa de Extra, y si todo está bien y va todo en plazo, pues iríamos renovando nuestra tarjeta de residencia. Y la protección temporal, que es la que se le ha venido dando en los últimos meses a las personas que vienen de Ucrania, es una protección que en principio te da una residencia de 1 año si tú conservas el primer resguardo que te dan de tarjeta, pero si sin embargo si haces el trámite de toma de huella te van a dar una tarjeta de duración ya en plástico de 2 años. Por tanto, en el caso de los ucranianos es muy interesante que pidamos siempre esa tarjeta de residencia porque vamos a tener una vigencia mayor que va a ser de 2 años y así pues bueno, no tenemos que hacer el trámite por duplicado y además pagar la tasa, que aunque sean 16 euros, pues en la primera ocasión, en la prórroga es un poquito más, pero bueno, un dinero que también nos podemos ahorrar. Con respecto a las razones humanitarias de los venezolanos, también decirte, Miguel, que esto corresponde a un acuerdo que se hace en el 2019, un acuerdo CIER que se llama, que es entre varios ministerios. Y que nos da la sensación, por lo que ya estamos recibiendo, que parece ser que no va a seguir de aplicación de aquí a unos meses, porque ya estamos observando muchas denegaciones de venezolanos que o bien han pasado por un tercer país seguro, es decir, han estado un tiempo viviendo en Colombia o en Panamá o en algún otro país de América Latina y al tiempo vienen a España, a aquellos que tienen que han tardado mucho tiempo en pedir la protección internacional, es decir, un venezolano que llega hace 5 años y lo pide ahora, pues puede ser un motivo de denegación, o que tuviera antecedentes penales o policiales. Policiales, como no sé si habréis oído, hace unos años hubo una investigación por parte de UCRID por permisos de conducir falsos de personas de Venezuela.
que muchas veces ellos no tenían constancia que fuesen falsos, sino que a nivel de los trámites gubernamentales pues le habían dado esta clase de documentos. Entonces, esto les dejaba antecedentes policiales y a la hora de ir a renovar no podían hacer la renovación. Con lo cual, el motivo era que tenían estos antecedentes en su expediente y por tanto teníamos que iniciar otra vez el procedimiento de nuevo para poder tener de nuevo residencia. Entonces, una recomendación desde aquí es que todos los venezolanos que tengan su pasaporte caducado los vayan renovando, porque también hay una instrucción de la Secretaría Conjunta que permite hacer trámites de extranjería con pasaporte caducado, pero esto puede ser que vaya a cambiar. Entonces, por las dudas, vamos renovando nuestro pasaporte que tarda, y que toda aquella persona que lleve ya 2 años aquí en España de residencia legal, como es de un país de América Latina, de Iberoamérica, que vaya solicitando su nacionalidad española por residencia. Y así también tenemos como ese plan B iniciado por si cambiase un poco las normas del juego, pues que no pueda, bueno, con independencia de las posibilidades de extranjería, que podríamos pues o modificar una tarjeta de residencia por cuenta ajena o por cuenta propia, o si lleváramos 3 años y nos quedáramos sin nada, un arraigo social, en fin, ya serían otras casuísticas de extranjería, pero digo, en este ámbito, pues bueno, esas pinceladas de consejitos por si alguien está escuchándonos y le puede interesar. Bueno, pues sin duda me ha gustado mucho esa introducción y hay que hilar muy fino, ¿no? Estamos viendo como a lo mejor dentro del asilo y la protección internacional hay muchos supuestos, pero hay que saber encauzarlo, hay que saber moverte y sobre todo contar con un asesoramiento, diría yo que bastante potente, porque aquí surge siempre una paradoja, no todos los abogados extranjeristas controlan el tema del asilo. Entonces, ahí yo creo que hace una labor muy importante porque es complicado, ¿eh? Yo incluso que llevo algunos temas de extranjería, me cuesta muchas veces engranar todas las figuras, todas las razones por las que se puede pedir y sobre todo ya no es la ley, ya no es lo que ponga el ordenamiento jurídico, sino después las instrucciones que van dando las distintas administraciones, cómo hay que estar al día. Es complicado, ¿no? Es una materia que hay que estar muy al día, por lo que veo, Ana. Sí, sí, de hecho, Miguel, es cierto que cuanto más asesoramiento tengamos de cara al procedimiento, mejor, ¿vale? Como en todo, pero en el caso del asilo, hay que recordar que el abogado es obligatorio si tú haces el procedimiento en frontera, que se llama, ¿vale? Entonces, si tú estás en un puesto fronterizo, porque tú entres por tierra, por mar o por aire, ahí vas a tener y quieres, manifiesta que quieres pedir asilo, ahí te vas a tener tu abogado o lo haces en el CIE. Sin embargo, en territorio no es preceptivo, no es obligatorio, es voluntario. Entonces, hay veces que bueno, a nivel de protocolo es complicado que desde comisaría pues que avisen, que vaya el abogado, estamos un poco en esa línea, pero es cierto que en el día a día, si tú antes no te has asesorado y vas con algún abogado previamente, pues en el día de la entrevista va a ser complicado que tengas este asesoramiento. Igualmente, si quieres nos metemos ya en el campo de la entrevista y ya voy contando Pues la verdad, detallitos. ¿Sí? sí, Vale. pues la verdad es que sí, porque la entrevista es una de las cuestiones que más inquietud generan a todas las personas que van a solicitar asilo, pero permíteme que salude a todos los que nos están viendo. Bromas aparte, yo creo que son listos para aprender. Como siempre, mi torpeza en Twitch me ha obstaculizado escribir. Bueno, Martina, no te preocupes, que nadie nació aprendiendo y bueno, Twitch, yo lo he dicho siempre, es una plataforma distinta que quizás algunas veces te cueste cogerle el tranquillo, como decimos comúnmente, pero después a la hora de comentar y a la hora de expresarte es muy, muy llana. Nelson también, al que le mandamos un saludo. Doctora Ana, buenas noches. De antemano, gracias y agradecer a ustedes el apoyo y la asesoría, la inquietud respecto al acceso a la primera cita. Ahora hablaremos también de la primera cita, vamos a hablar de primera cita, pero vamos con la entrevista. Uno de los que más inquietudes genera, cómo preparar esta entrevista, qué me van a preguntar, Ana, y cómo, desde nuestro punto de vista, podemos asesorar para llevar bien esa entrevista. Ana, coméntanos. Pues mira, Miguel, es verdad que lo principal es
tener la cita, ¿vale? Para poder ir a hacer la entrevista. Entonces, esto es ahora mismo un caballo de batalla. A raíz del COVID, pues la única manera de poder obtener citas es a través de Internet, a través de un enlace que el problema que tiene es que hay bots que se conocen comúnmente que durante todo el día están captando citas, con lo cual cuando la persona quiere coger la cita, un particular, tú o yo, no podemos, porque está este sistema que está obstaculizando el acceso al público en general. Entonces, una vez que hemos puesto esto de manifiesto en la policía, nos consta que están poniendo todos sus esfuerzos para poder como neutralizar o intentar encontrar un sistema alternativo, y de hecho han hecho algún plan de choque para por lo menos que la persona tenga su manifestación de voluntad, que ahora explicaremos lo que es enseñar un modelo, pero es cierto que truco para tener una cita no hay. Lo que sí podemos hacer a nivel de abogada es dejar por escrito, registrar al Ministerio del Interior que tal persona está intentando coger citas, que no hay ninguna forma de poderla obtener, y por red Sara se presenta por lo menos para que tengan este justificante, porque además me han llegado personas que le han detenido a la policía en la calle y gracias a este documento hemos podido probar, el abogado de oficio que ha llevado el procedimiento el sancionador, que esta persona estaba en territorio intentando solicitar asilo y que no podía porque no había citas disponibles. Entonces, una vez que tuviéramos esta cita ya por internet y la persona viene pues a hablar con nosotros, a asesorarse jurídicamente, pues veríamos si podemos tener los requisitos para pedir protección internacional, ¿vale? Sería una detección. Y veríamos que efectivamente va a tener alguna viabilidad. Si no, pues les asesoramos por otros procedimientos de extranjería para que pueda tener su documentación lo antes posible. Se hace una entrevista personal en la que yo pues me siento 1, 2, 3 veces, las veces que hiciera dar falta con el solicitante, y yo ahí haría un escrito de alegaciones donde recojo toda la información de manera detallada, porque una vez que vayamos a la policía no vamos a tener mucho tiempo para hablar. Además, el policía lo que hace es tomarnos declaración, pero hay mucha información que a lo mejor se nos puede olvidar porque estamos nerviosos, porque tenemos lagunas. Entonces, en ese escrito va todo detallado, con fecha, con nombre y apellido de las personas con las que yo he sufrido persecución o grupos, todos los detalles que podamos ofrecer. Y además, yo aportaría un informe, por ejemplo, psicológico, un informe de médicos del mundo, si es que tengo lesiones físicas o si he sufrido, por ejemplo, ablación del clítoris, que sería un motivo de persecución por motivo de género, o yo tengo documentos médicos o tengo mensajes de texto o tengo un certificado, por ejemplo, de la Iglesia Testigo de Jehová rusa, porque yo soy testigo de Jehová en mi país y a mí me están persiguiendo por este motivo. Pues toda esa información yo la voy a recoger en ese escrito de alegaciones y lo llevaré el día de la entrevista. Que el día de la entrevista es importante que sepáis que tenéis derecho a tener un intérprete, a hablar en vuestra propia lengua. Y de hecho, la policía tiene unos intérpretes fijos en Comisaría Provincial de Málaga, pero hay otras lenguas que tienen normalmente SEPROTEC o otras agencias de traducción y llaman a los diferentes intérpretes. Yo alguna vez incluso lo he hecho por videollamada, porque es un derecho que asiste a la persona, o a lo mejor de lengua de bámbara o de algún otro dialecto africano. Entonces la persona habla en su propia lengua y escribe en su propia lengua. No hay obligación de traducir nada. Todo lo podemos presentar en idioma original. A diferencia de otros procedimientos, en asilo
todo es en lengua original o lengua materna y además todo se mueve por indicios. No tenemos, a lo mejor no tenemos una prueba fehaciente en papel del hecho en sí, pero sí podemos ofrecer mucha información. Yo recuerdo con un usuario, un solicitante de Somalia, que hicimos un mapa de dónde lo vivía porque era incapaz de explicarnos a qué ciudad exactamente pertenecía con lo relevante que era este dato de cara a su expediente. Igual que el tema del pasaporte. A lo mejor en el momento de la entrevista o el día que vamos no tenemos pasaporte. Muchos ciudadanos de Mali nunca han tenido pasaporte, pero si durante todo el trámite administrativo podemos ofrecer pues un pasaporte que demuestra nuestra identidad y nuestra nacionalidad, eso va a ser clave de cara al expediente, un somalí, un maliense o alguna otra prueba, pues durante todo el tiempo que la oficina de asilo está estudiando mi caso, yo puedo introducir más documentación al expediente, ¿vale? Esto es importante saberlo, porque cuando tú haces la entrevista, si la persona no ha tenido abogado, pero después al tiempo, pues se da cuenta y tiene más información, pues que acuda a un abogado o una abogada para que podamos incorporar información a su expediente administrativo, ¿de acuerdo? Solo una cosa con respecto a la embajada y consulado, es cierto que hay que ponderar caso a caso, porque en algunos casos la persona que viene huyendo, yo he tenido algunos ciudadanos de Marruecos que venían huyendo porque eran líderes políticos señalados. Si tú haces un contacto con tu consulado o con tu embajada y España es conocedora de este hecho, eso puede restar credibilidad a tu solicitud de asilo, porque aquí España te está protegiendo en su territorio de el gobierno de tu país, ¿de acuerdo? Entonces, iríamos a comisaría, nosotros en Málaga es comisaría provincial de Málaga, en otras ciudades la persona puede ir a la oficina de extranjeros o a la oficina de asilo y refugio si estás en Madrid. Nosotros iríamos a la oficina de asilo y refugio en una segunda entrevista porque cuando hemos hecho la entrevista, hemos aportado la documentación, el instructor considera o la instructora que hay un detalle o que hay una valoración que necesita tener en persona. Y normalmente esa segunda entrevista es en Madrid, en calle Pradillo 40 y además se graba. Igualmente con un intérprete si fuera necesario. Entonces ya por fin tenemos nuestra cita, tenemos nuestro escrito de alegaciones preparados, nuestra documentación adjunta, vamos el día de la entrevista, pues yo acompaño y además yo, según la recomendación de ACNUR, yo me siento al lado del oficial que va a hacer la toma de la declaración para poder ver en el ordenador qué es lo que se va contando por si hay algún fallo o alguna cosa que se quiera indicar. El intérprete estaría al otro lado de la persona solicitante y la entrevista pues se desarrolla en el tiempo que sea necesario bajo todos los principios de confidencialidad que fueran posibles, ¿de acuerdo? Que sean una sala aislada, sin que nadie escuche tu relato. Y ese día nos van a dar una tarjeta provisional de 9 meses, que te voy a enseñar un modelito para que lo puedan ver, que sería esta de aquí. Esta tarjeta que dura 9 meses incluiría ya mi NIE, mi nombre, apellido, fecha de nacimiento con mi foto y incorpora directamente a los 6 meses esta misma tarjeta la autorización para trabajar según lo que establece la disposición 21 del 557-2011, ¿vale? ¿Por qué a los 6 meses, Miguel? Porque se supone que yo tengo que pedir asilo en el primer mes de entrada al territorio, cosa que evidentemente con lo que estamos hablando de las citas es bastante imposible. Cuando yo voy a pedir la cita me van a dar esta manifestación de voluntad, que aquí es donde aparece la fecha de la entrevista, ¿de acuerdo? Que no tiene NIE, no tiene nada más que mi nombre y mi foto y el momento en el que yo tengo que volver a comisaría a hacer mi entrevista, que a día de hoy estamos ya por 2024, final de 2024. Cuando ya voy a la entrevista me dan esta tarjeta provisional con la autorización de trabajo aquí abajo. Y esto ha sido un logro porque antiguamente lo que tenía yo era durante el primer mes esta tarjeta provisional, después tenía que regresar a comisaría, me daban una tarjeta roja que es más o menos
algo así, un cartoncito con los datos, pero ya es de color rojo y con más prestancia, por así decir. Y este modelo se hace en la fábrica de moneda y timbre. Entonces había muchos retrasos y gente que ya tenía autorización para trabajar, iba a policía, no había cita, tardaba la tarjeta, con lo cual se ha incorporado ya la autorización de trabajo en esa primera tarjeta de 9 meses que automáticamente me permite trabajar, porque la tarjeta provisional ya tiene el NIE. Que pasan los 9 meses y yo no he recibido en mi dirección que yo he aportado ninguna carta donde dice que el procedimiento ha terminado, ni tampoco en mi carpeta ciudadana, pues voy a renovar y me da una tarjeta, una nueva de 6 meses y así sucesivamente. Algo muy importante y que dice la ley en el artículo 28 es que yo tengo que aportar un domicilio válido a efectos de notificaciones, ¿vale? En ningún momento yo tengo obligación de estar empadronado. A lo mejor yo estoy, por desgracia, viviendo en un banco, pues esa persona tiene igual derecho a pedir asilo que alguien que esté en una residencia y empadronada. Entonces, Málaga lo hace muy bien, la comisaría provincial, porque no exige empadronamiento. Y esto está haciendo también que si personas de otras provincias que no consiguen cita, pues vengan a la nuestra, porque en el resto, en muchas de ellas, sí que te piden a la hora de ir a hacer tu declaración que tú lleves tu empadronamiento. Bueno, a la hora de pedir tu cita que lleves tu empadronamiento. ¿Vale? Entonces, básicamente, pues durante todo el tiempo que yo estoy como solicitante de asilo, lo que tengo es, que me preguntabas antes, pues tengo una estancia legal en territorio, ¿vale? Que no es residencia, que no me computa a efectos de nacionalidad, que ahora después veremos qué pasa con ese tema, pero que sí que me da pues una estancia legal y una autorización de trabajo en territorio que me va a permitir trabajar. Los menores que estén aquí pues van a poder acceder a su educación obligatoria, voy a poder ir al médico si tengo alguna urgencia y me voy a poder desarrollar en el territorio español sin ningún problema. Incluso si tengo autorización para trabajar, puedo hacer el canje de mi permiso de conducir siempre y cuando haya un acuerdo con mi país de origen. ¿Vale? Porque no todos los, por ejemplo, Ucrania y Colombia sí tienen acuerdo. Entonces, si yo soy un ciudadano de estos países y ya tengo un documento con autorización para trabajar, puedo ir a la DGT con cita previa y hacer mi canje. Bueno, pues muy ilustrativo, Ana. Me ha sorprendido, te voy a ser sincero, me ha sorprendido lo mucho que desconocía yo sobre el asilo. Pero bueno, para eso hay profesionales como tú que lo dominan perfectamente y yo me vas a permitir que ponga en pantalla, ¿vale? Tanto tu LinkedIn como tu correo electrónico para que todas aquellas personas que tengan dudas o quieran ampliar la información que tú has dado o quieran ponerse a tu disposición para llevar este asunto, pues tienen tus formas de contacto. E invito a todos los que tengan dudas. Nelson también hacía una pregunta que tenía relación con lo que estabas comentando. La cita de entrevista la dan para dentro de 18 meses en Málaga. La pregunta es si ese tiempo se considera de estancia legal, a lo que más o menos ya ha respondido. Estos tiempos, ¿para qué figuras de legalidad es favorable? Bueno, yo creo que ya más o menos lo has respondido, pero si quieres hacer hincapié, pues somos Sí, todos. sí, porque de hecho nos falta en la última parte de la charla, que sería qué ocurre cuando me deniegan el asilo, ¿no? Y qué pasa con todos estos meses de permanencia, ya le adelanta Nelson, que nos van a servir para justificar, por ejemplo, si yo he podido cotizar 6 meses de manera legal y ya llevo 2 años de permanencia en territorio y me han resuelto de manera denegatoria, pues voy a poder acceder a un arraigo laboral. O si no he podido cotizar, pero yo ya tengo 3 años y consigo un precontrato, pues voy a poder acceder a un arraigo social, por ejemplo. ¿Vale? Eh, entonces estábamos viendo que hay muchísimas dilaciones en todo el procedimiento. Ya por fin, después de muchos meses, a mí me da una resolución
de mi expediente de asilo. Normalmente esto ocurre cuando yo voy a hacer un cambio de las tarjetas que hemos visto, o bien de la tarjeta blanca, o bien de la tarjeta blanca o provisional que se conoce, o de la tarjeta roja. En ese momento me entregan la resolución donde si ha ido todo bien, me dan un estatuto de refugiado o una protección subsidiaria, que serían tarjetas ambas de 5 años, o me dan unas razones humanitarias, que hemos visto que era una tarjeta de 1 año, o bien me dicen que se me deniega la protección internacional. Y ahí es verdad que, pues bueno, el solicitante se pone muy nervioso porque en esa resolución aparece que un apercibimiento de salida o de retorno voluntario, como se recoge en la directiva de retorno, de 15 días para volver a tu país de origen. Pero esto es siempre y cuando, como dice el artículo 37, yo no tenga ninguna otra manera o no tenga posibilidad de tener una estancia, una residencia legal aquí en territorio, ¿vale? Que serían estos supuestos que hemos visto, o yo tengo también opción a presentar en vía de recurso, un recurso de reposición, como dice la ley 39 de 2015, al mes, o un contencioso administrativo a los 2 meses, ¿vale? Que este contencioso administrativo para el de reposición, yo no necesito hacerlo con abogado ni con abogada, me permite continuar en la situación de solicitante de asilo, porque así lo dicen las directivas del 2013, que hasta que yo no tenga una resolución firme sobre mis recursos, yo sigo siendo solicitante y por tanto tengo autorización para trabajar. Y en muchos casos lo que se hace es que se pide el certificado de acto presunto porque la OAR no tiene capacidad en un mes de responderte a tu recurso de asilo. Entonces, con ese certificado de silencio positivo de acto presunto, cuando nos empiecen a llegar, la idea también es ir a comisaría provincial para que nos vuelvan a documentar con una tarjeta roja, con autorización para trabajar, ¿vale? O si no, podríamos irnos al contencioso administrativo, que para eso sí que se necesita abogado y procurador. Si no tengo medios para litigar, pues puedo pedir un abogado de oficio y resuelve la Audiencia Nacional a través de procedimientos abreviados. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre, Miguel? Que también hay que valorar muy bien si nos interesa interponer un recurso. Es decir, si yo hace 1 año que he llegado a territorio, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, y me deniegan la protección internacional, pues quizás hasta llegar, y no he podido trabajar porque por los plazos nunca he tenido autorización de trabajo, pues quizás es interesante presentar el recurso y mantener esa situación de solicitante de asilo, y ya cuando llegáramos a los 3 años, ver si yo tengo opciones de solicitar un arraigo social. O imagínate que los dos somos de Colombia y tenemos un hijo en España, podemos solicitar una nacionalidad por simple presunción con el certificado de no súbdito de mi consulado que dice que ese menor no es colombiano, ¿vale? Podemos solicitar una nacionalidad por simple presunción porque es de los países que así lo regulan para evitar la apatridia, y este menor español va a permitir que sus dos padres colombianos se regularicen a través de la figura del arraigo familiar, ¿vale? Entonces, es cierto que el recurso está ahí, hay que utilizar como todos los elementos que estamos valorando desde una posición informada y consciente y responsable, no usar el asilo como instrumento para, ni usar los recursos como instrumento para, pero sí ver qué opciones tiene esa persona aquí en territorio, porque a lo mejor interponer un recurso, si ya tiene los 6 meses cotizados, le va a imposibilitar pedir un arraigo laboral, porque tengo que estar a raíz de la reforma reciente del 629-2022 del reglamento de extranjería, yo tengo que estar en situación irregular. Y cuando yo soy solicitante de asilo, yo continúo con una situación de regularidad en territorio, ¿vale? Entonces, estas serían las diferentes fórmulas que tendríamos.
y tener en cuenta que si soy de un país de América Latina y me dan una residencia de 5 años, por ejemplo, que esto se puede dar mucho con casos de violencia de género de mujeres que vienen de Colombia, si me dan una residencia de 5 años, yo siendo colombiana a los 2, porque soy de un país de Iberoamérica, puedo pedir la nacionalidad, no me tengo que esperar a los 5, ¿vale? En el caso de los refugiados que no tengan esta particularidad de ser de Iberoamérica, yo con 5 años de residencia legal puedo solicitar nacionalidad española. Si yo tengo una protección subsidiaria, ahí la regla general, 10 años para solicitar nacionalidad, ¿de acuerdo? El refugiado desde que solicité, ¿vale? Eso es lo que dice la normativa. Es cierto que después, efectos prácticos, que quizás es mejor hacerlo cuando ya tuviéramos los 5 años acreditados, ¿vale? Y, y por supuesto, pues con los documentos y con los requisitos que piden para la nacionalidad española, que sería pues hacer el examen del Instituto Cervantes, tanto de idioma como de conocimiento, si no soy de un país de habla hispánica, y después reunir certificado de nacimiento, antecedentes penales, el empadronamiento, si tengo medios económicos, pues los aporto y la tarjeta en vigor. Bueno, pues Ana, me ha gustado mucho esa exposición y sobre todo ese despliegue de conocimiento que cuando uno trata con estos temas y ve de cara a cara a las personas que están inmersas en estos procedimientos, pues pues da mucha pena que muchos de los problemas que se generan son por la tardanza de la administración, porque como tú bien dices, ahora te presentas la nacionalidad, sí, pero ¿cuánto tarda también la nacionalidad? El asilo, muchos de los problemas de asilo es la tardanza en las citas, también la tardanza en realizarse las entrevistas. Pero bueno, me parece muy interesante cómo se engrana todo y cómo hay que tener, reitero y repito, un asesoramiento integral en estos temas, porque puede que por los plazos nos convenga una vía, nos convenga otra o nos convenga otra. Es que extranjería es así y asilo todavía más, ¿no? Cuando te sientas con un cliente y dices, bueno, ¿cuál es tu caso? Pues tenemos esta vía, tenemos esta, o no tenemos ninguna, ¿no? O no tenemos ninguna, ¿no? Bueno, siempre hay una alternativa, ¿no? Siempre hay Pero una, sí. Pero a veces hay que esperar un poco, no es algo inmediato. Es cierto que sobre todo ahora mismo, quizás la problemática principal es que pasan muchos meses desde que la persona ha llegado a territorio y va a tener autorización de trabajo. Y esto tampoco es bueno porque favorece la economía sumergida, favorece que al final la persona inmigrante pues esté siempre en una posición mucho más inferior a cualquier otro trabajador porque no tiene documentos, vicia el sistema de asilo, porque hay veces que la persona pide el asilo por tener claro, alguna alternativa legal a su situación. Y es verdad que esto se solucionaría si existiesen los medios para que al final lo que el engranaje de asilo fuese un poco más potente como ya ocurre en otros países de Europa, porque al final en España es cierto que no tenemos tampoco pues tanto eso, capital humano ni de medios como puede tener otros países históricos en temas de protección internacional, como pueden ser Noruega o Alemania, otros países, ¿no? De nuestro entorno. Pero sí, sí, es cierto que, que se presentan problemáticas. Nosotros lo vemos día a día en Cruz Roja porque hay mucha gente que no puede, porque hay otra parte de la pata de lo que es la protección internacional, que sería el recurso de acogida, ¿no? El programa de acogida, que es eso de gestionar por el MEIS, y eso ya lo llevan las trabajadoras sociales. Y entonces hay una serie de plazas muy limitadas para poder acceder a los recursos, y tienes que tener un perfil de extrema vulnerabilidad. Entonces, a veces es muy complicado lidiar en el día a día con personas que están en situación de calle, que son solicitantes, que vienen de una problemática de su país y al final aquí están pues viviendo también una situación muy delicada, ¿no? bueno, yo
Estoy nada más que de acuerdo contigo porque es una de las cosas que yo más subrayo en los directos, ¿no? Que derecho de extranjería es un perfil muy humano del derecho, es de los más humanos. Tú cuando ves otras ramas del derecho, civil, penal, administrativo, cualquiera, siempre habla más que nada de dinero, de patrimonio, siempre hay algunas cosas que tienen que ver con el factor humano, pero es que extranjería es exclusivamente humano. Te encuentras a personas de verdad en una situación, y yo lo vivo, no me quiero ni imaginar las experiencias que tendrás tú para contar y que habrás vivido, que en ti se quedan, y gracias por esa labor, vuelvo a reiterar. Y Ana, yo no sé si también tendría alguna cifra de cómo es este procedimiento, cuántas solicitudes se presentan, si se suelen denegar, no se suelen denegar. Coméntanos, coméntanos. Pues sí, mira, Miguel, el Ministerio publica anualmente las cifras y el año pasado, en el año 2022, se registraron unas aproximadamente 120.000 solicitudes, de las cuales el país como top en este procedimiento ha sido Venezuela con 45.000, Colombia con 36.000, Perú con cerca de 9.000. Después tendríamos a Marruecos y a Honduras con unas 4.000 y 3.000 en cada uno de los casos. Favorables se han resuelto sobre todo a ciudadanos de Mali. Decimos en protección internacional, las resoluciones favorables se han dado para ciudadanos de Mali casi 5.000, Afganistán 1.500, teniendo en cuenta que en ambos países pues hay situación de conflicto. Ucrania, por lo que hablábamos de la protección temporal, 1.300, y Siria 1.200. En el caso de Mali y Afganistán, protección subsidiaria; en Ucrania, protección temporal; y Siria, pues protección subsidiaria principalmente, y algún caso de refugiados. Venezuela ha sido el país con 20.000 solicitudes resueltas de razones humanitarias, seguido de Colombia con 193. Después, en las resoluciones desfavorables nos encontramos que los colombianos encabezan la lista. Es raro, o son muy, muy poquitos los casos de personas que vienen de Colombia que reciban una protección internacional, pero los hay, ¿vale? Siempre hablamos en términos genéricos, pero como en todo hay situaciones pues, de violencia de género, de líderes étnicos, de comunas, líderes políticos. Hay situaciones que merecen protección, pero que es verdad que hablamos de 15.000 personas que han visto denegar su solicitud, de venezolanos 10.000. Ojo, que es lo que estábamos diciendo al comienzo, que parece que puede ser que cambie este criterio. Sí, no sabemos aún, no tenemos ninguna comunicación oficial, pero ya estamos viendo muchas denegaciones. Marruecos 3.600, Honduras 3.000 y Senegal 2.000. Así que un poco esas son las cifras que se manejan a nivel de Ministerio del Interior. Pues muy interesante saber cómo se va desenvolviendo todo, ¿no? Me, has mencionado algunos países y se me vienen a la mente casos concretos que, bueno, al fin y al cabo después... Es que sabes lo que pienso cuando dices esas cifras, que detrás de cada una de esos números hay una historia, una vida, una persona o personas que lo han pasado mal y bueno, a mí nunca me gusta el tema de las cifras porque despersonaliza mucho, ¿no? Pasa como cuando hay una guerra, ¿no? Hablan de miles. Bueno, yo quiero que todo el mundo sepa que uno, 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 así hasta llegar a miles. Me gusta siempre hacer esa reflexión. Y bueno, Ana, veo que por aquí está habiendo preguntas, que muchas son cosas que se han explicado ya, pero siempre hay gente que o entra más tarde y demás, así que vamos a darle también paso a las preguntas, pero me vas a permitir brevemente que les aconseje a todas las personas que nos están viendo, tanto los que lo hagan ahora en directo como en YouTube o las distintas plataformas, que compartan la retransmisión, ¿vale? Que no cuesta mucho y la ayuda es grande, que haga captura de pantalla y lo ponga en sus distintas redes sociales o se lo pase a familiares. Mira, estoy viendo el programa de asilo que están organizando Ana y Miguel y pásate, que es muy interesante y demás. Siempre, como digo, es un gesto muy pequeño, pero a la vez nos ayuda mucho.
Y bueno, Ana, yo te voy a trasladar las distintas preguntas que nos hacen por el chat. Ya te digo que muchos ya lo has comentado, pero para ahondar más en la cuestión. ¿Vale? Pregunta Martina. Ana, en principio, con la primera tarjeta, que ahora, según comenta, es de 9 meses, ¿se puede trabajar? Hay muchos empleadores que se echan para atrás. Me gustaría que respondieras a esta pregunta, pero haciendo como si se lo estuvieras diciendo también a ese empleador que muchas veces es temeroso de Claro. contratar. De hecho, Miguel, yo siempre me ofrezco a explicar a toda aquella persona que quiera contratar a un extranjero cuáles son bueno, las reglas del juego para que no tengan miedo, para que no piensen que les va a pasar nada malo, porque a veces el desconocimiento, que es lo que ocurre, hace que nos lleve a situaciones un poco extrañas, ¿no? Entonces, la autorización para trabajar está incorporada en esa primera tarjeta roja, como dice Martina, esa de tarjeta de 9 meses. Yo a los 6 ya voy a poder trabajar de manera legal, con lo cual cualquier persona me va a poder contratar en esos 3 meses que me quedan de tarjeta y después cuando yo vaya a renovar a la policía, yo sigo siendo solicitante hasta que no tenga una denegación. Por tanto, yo voy a presentar mi cita de que he pedido cita para ir a renovar a comisaría ese documento y cuando ya tenga mi nueva tarjeta roja, presentaré la nueva tarjeta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿que puedo trabajar? Sí. Igual que la persona que después de vista denegada su solicitud de protección internacional interpone un recurso igual también puede trabajar. Incluso, o sea, el justificante de presentación de recurso de reposición o de recurso contencioso administrativo es un documento totalmente válido a efectos de alta en la seguridad social. Y así ya la seguridad social lo está admitiendo y de hecho hay un comunicado del Defensor del Pueblo reciente que explica lo que dicen las directivas europeas, que la persona sigue siendo solicitante de asilo hasta que no tenga una resolución firme de su expediente administrativo. Así que todos aquellos que quieran contratar a personas que tengan solicitud de protección internacional en España, ya sea con tarjeta provisional, con tarjeta roja o con justificante de recursos, lo pueden hacer sin ningún problema. Así está reconocido por la normativa europea y española y por los diferentes organismos de la Tesorería de la Seguridad Social, Ministerio del Interior, por todo el mundo. Así que sin problema, que contraten a personas extranjeras bueno, porque sí, porque lo pueden hacer. Pues dicho queda, agradece Martina la respuesta y si le sigue quedando alguna duda a ese empleador, pues que se vea el vídeo, que Ana se lo aclara y se lo deja más que nítida la cuestión, más que nítida. O que me escriban, que yo no tengo ningún problema en llamar bueno, y ayudar a quien necesite orientación, porque también pasa mucho, ¿sabes, Miguel? Con el precontrato de trabajo para el arraigo social. Claro, la persona me dice, pero si es que no tiene documentación, ¿cómo le voy a hacer un precontrato? Pues se puede. Con tu pasaporte, tú haces una promesa de contrato de que cuando esa persona, tras pasar por la oficina de extranjero y examinar todos los requisitos, se le otorga la residencia, ese contrato entra inmediatamente en vigor y es totalmente válido en el ordenamiento jurídico. ¿Vale? Así que una persona que lleve ya 3 años en España y que tú estás interesada porque te gusta mucho cómo cuida a tus niños o cómo trabaja en cualquier otro sector, vamos. Digo lo de tus niños porque es cierto que como empleada del hogar se da mucho la figura, o al menos yo en el día a día la veo mucho, pues que lo pueden hacer y que no tengan ningún miedo. Pues dicho queda, me alegra mucho que haga esas apreciaciones porque hay total desconocimiento. Veo que hay más preguntas, vamos a responderlas, pero también una que me surge a mí. Cuando planteamos el recurso contencioso administrativo ante la denegación del asilo, ahí pasaría como los procedimientos generales que habría que pedir como medida cautelar la suspensión o no entra ahí o directamente. Efectivamente. No, hay que pedir la suspensión y que permanezca en la suspensión del acto administrativo y exacto y que permanezca aquí en territorio con autorización para trabajar. Sí, buena apreciación porque se me había pasado.
Al igual que se hace, sí, sí, nosotros lo hacemos tanto en el de reposición como el abogado de oficio en el contencioso administrativo, porque nosotros contencioso no hacemos porque ahora mismo es muy poco, no tenemos capacidad para llegar a tantos procedimientos, pero sí, sí, en ambos se solicitaría la medida cautelar. Pues dicho queda, Ana, también preguntan por aquí, hay dos preguntas más. Ana, tengo un proceso prestacional o administrativo con el Estado de mi país. Necesitan mi presencia para que me realice un examen médico adicional. La pregunta es si ellos están obligados a permitir que lo realice aquí en España por la figura del asilo. Gracias. Tienen que marchar a su país para una prestación en su país, pero se encuentra como que son solicitantes de asilo. Vale, sí, es un matiz súper importante. La persona que está en territorio como solicitante de protección internacional no puede abandonar el país porque lo que estamos pidiendo es que queremos que España nos proteja. Entonces, si nosotros abandonamos, estamos desistiendo de alguna manera a nuestro procedimiento. Puede ocurrir que nos lo archiven o que después al tiempo pues no, pues bueno, que no es recomendable en ningún caso si estamos interesados en continuar como solicitantes de asilo salir del territorio, ¿vale? Esa es nuestra recomendación. Después hay casos como todos, hay gente que ha salido y ha entrado, que nadie se ha dado cuenta, que no se ha detectado en frontera, pero yo siempre recomiendo las cosas como deben ser y como hay que hacer las cosas, ¿no? Bien, porque es verdad que es como a veces cuando hay alguna persona que, pues en la desesperación, pues que paga a alguien para que le haga un precontrato o para hacer una pareja de hecho, ¿no? Yo siempre digo, eso no va a ningún sitio, porque al final las mentiras tienen las piernas muy cortas, ¿no? Como se suele decir en el refrán. Si tú te enamoras y estás feliz, yo siempre digo, si opciones que tú tienes, porque te enamores, estés feliz, vivas con tu pareja y estés de verdad, pues eso es una situación súper, súper buena para tu día a día. Que no, pues no es tu opción, no vamos a buscar algo que no es porque podemos incurrir pues, en falsedad, podemos incurrir en mucho falsedad documental, falsedad de mucho tipo y al final buscarnos un lío, tener presentes penales y que eso nos evite podernos regularizar por otras circunstancias excepcionales de las que se recogen en la ley de los extranjeros. Entonces, lo que hagamos, que sea porque es verdad y porque estamos convencidos, ¿no? No por otra cosa. Bueno, pues dicho quedan esas recomendaciones que no puedo nada más que sumarme a ellas porque, en fin, las cosas tienen que hacerse siempre de manera transparente. Yo lo que le recomendaría al compañero es que intente porfiar o luchar con su país de manera de hacerlo telemáticamente, aunque es complicado si es un examen médico que requiera la presencialidad, pero bueno, a lo mejor con la aportación de informes de De médicos de aquí, de España. algún médico de aquí, exacto, le puede servir. Exacto, es como cuando alguien quiere vender un inmueble y me dice, Ana, es que me tengo que ir porque necesito vender. Pues bueno, existe la figura del poder, existen otras muchas figuras que te pueden permitir hacer gestiones sin necesidad de salir de España. Porque una cosa que no hemos mencionado, Miguel, y es que cuando uno hace una solicitud de asilo, lo primero, si tú la has hecho en otro país de la Unión Europea, cuidado, porque lo normal es que se inadmita a trámite o que se ponga en marcha un Dublín, que se llama, que es que ese Estado, España te va a devolver a ese Estado para que conozca de tu caso de asilo. Porque se quiere evitar que haya solicitantes que se llaman en órbita, que van pasando por todos los Estados miembros pidiendo asilo. Igualmente, si tú ya has pedido asilo por un motivo, no vamos a poder volver a pedir asilo por ese motivo, salvo que hubiera una nueva circunstancia. Puede ser el caso, ¿no? Pues yo vengo de Colombia, que ahora mismo estamos viendo que hay tantas denegaciones. Me deniegan el asilo
pero dentro de 6 meses pues ocurre algo, una catástrofe muy grave que no me permite volver a mi territorio. Bueno, pues esa sería una nueva circunstancia y a través de la cual yo podría pedir el asilo, ¿de acuerdo? Pero si no, va a ser raro que se den segundas solicitudes, salvo que haya habido un archivo, que en estos casos se puede optar o bien por un recurso, que sabemos que el recurso de reposición a día de hoy no está teniendo ninguna respuesta, o decir, bueno, vamos a hacer una segunda solicitud de asilo porque según la resolución a mí se me ha notificado a mi domicilio que yo he indicado y a mí no, yo no me he movido en 4 años y a mí nadie me ha escrito una carta a mi casa para pedirme más información ni para que yo presente más informes y eso me ha pasado. Entonces, vista esas circunstancias, pues se hace una segunda solicitud para que la administración tenga posibilidad de resolverme y de concederme o denegarme, pero tener una respuesta que no sea la del archivo. Pues dicho queda, Ana, y muchas gracias por esa, bueno, contestación. Es como todo, en el derecho muchas veces si nos cierran una puerta tenemos que abrir tres ventanas o lo que haga falta. Hay que buscarse la vida sabiendo que lo que tenemos es lo que tenemos y buscar, pelear, batallar. El asilo es un procedimiento que es muy duro y como muchas veces todos los procedimientos de extranjería donde la persona se queda en situación irregular. Pero bueno, yo también te agradezco esa labor humanitaria que haces, la reitero. Y pasamos a la última pregunta que nos hace Yarisa, pero bueno, también dicen que eres una compañera generosa al compartir. La última ponencia suya que escuché fue el del recurso de patera. Me voy tranquila a por mi trabajo, gracias. Bueno, pues muchas gracias también, Martín, a ti por vernos, por apoyarnos y sobre todo por esas palabras para nuestra invitada tan amable. Y hay una última pregunta que ya está más o menos contestada, pero vamos a reiterarla. Con el refugio aprobado, ¿se puede solicitar nacionalidad de un país iberoamericano? ¿Cuánto sería el tiempo para poder solicitarla? Bueno, esta pregunta es general, pero Lo hemos mencionado que el que puede lo más puede lo menos, ¿vale? Como refugiada tú podrías solicitarla a los 5 años, pero al ser de un país de Iberoamérica nos permite la legislación solicitarla a los 2 años. Con lo cual, cuando yo ya hubiera acreditado residencia, ¿vale? Que no es estancia o que no es desde que yo llego a España en mi pasaporte y tengo mi sello, que es verdad que en esto a veces hay cierta confusión. Hay que empezar a contar desde que yo recojo la carta de resolución o bien de la oficina de extranjeros o bien de la oficina de asilo y refugio donde me dice que yo tengo residencia. A partir de ahí, los 2 años. ¿Vale? Y con el 2 años y un día, por así decir, ahí podemos hacer la solicitud de nacionalidad que se hace de manera telemática si es por nacionalidad por residencia y que si fuera por opción, como hemos visto cuando hay un menor, bueno, por simple presunción, eso sería presencialmente en el registro civil de la localidad donde la persona reside. 2 años y un día y después armarse de paciencia, como decimos aquí, ¿no? También. Porque lastimosamente están también, bueno, Sí, aunque parece que se están poniendo planes, bueno, para ir resolviendo con mayor celeridad, pero es cierto que estamos viendo que suelen tardar, la gente se pone nerviosa. Ana, que ya hace un año que presenté nacionalidad. Bueno, un año es que no es prácticamente nada. Pueden, como tú sabes, lo pueden consultar en cómo va lo mío y así pueden ir siempre y cuando lo hayas presentado de manera digitalizada, porque hay gente que lo presentó hace mucho tiempo de manera presencial y a lo mejor no tiene el RD, este código que le permite acceder, pero sí que lo puede ir mirando y con mucha paciencia y sin pensar mucho en eso. Yo siempre digo, tú céntrate en otras cosas, porque como te focalices en que no te sale la nacionalidad, y en que pasan los meses y en que no la tengo, al final eso te crea más estrés que otra cosa. bueno, pues dicho queda y paciencia. En los procedimientos de extranjería hay que tener paciencia, aunque algunas veces es difícil tenerla.
Dice también una tocaya tuya, Ana, que es un placer escucharnos. Bueno, yo estoy nada más que acompañando. Dice también muy agradecido por la asesoría de los dos, por sus cualidades humanas y el profesionalismo. Gracias. También dice Rosa, a la que le mando un saludo también. Todo muy claro, Ana. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Rosa, por acompañarnos esta tarde de domingo. Y Ana, yo me gustaría, antes de que nos hicieras tu última intervención, me gustaría preguntarte una pregunta más personal y es, tú estás muy involucrada con las causas de trata de seres humanos, con el asilo y demás, por tu labor en Cruz Roja, pero a mí me gustaría preguntarte por el factor humano, ¿no? ¿Cómo es llevar estos asuntos? ¿Desgasta emocionalmente? ¿Qué nos podrías decir? Yo sé que es una pregunta que jurídicamente no tiene relevancia, pero siempre me ha intrigado esa labor. Siempre me ha intrigado esa labor de las personas que trabajáis en asociaciones, en organizaciones. Y bueno, ya que te tengo aquí, pues te lo pregunto. Bueno, es verdad que es una pregunta complicada, porque yo creo que aquí pues hay mucho de vocación, ¿no? Como mencionábamos al inicio, en la ONG no te vas a hacer rico, eso gente lo tiene que tener claro. Pero es cierto que a mí me ayuda mucho para entender las prioridades de la vida, ¿no? Cuando a veces el humano se pierde en problemas que son totalmente etéreos, pues dices, no, pero es que esto sí que es un problema de verdad. Personas que, pues, que eso, que vienen de países remotos, que huyendo, que llegan aquí, a lo mejor no es lo que ellos esperaban. Entonces, para mí, la parte más dura del trabajo diario es quizá la que tiene que ver con la trata de seres humanos. Ahí en esos casos o con casos de asilo de mujeres con determinadas problemáticas. Recuerdo que tuve dos madres de Angola con hijos discapacitados que la misma, bueno, que sus mismos familiares quisieron deshacerse de ellos porque entendían que tenían brujería e intentaron hacerle rituales en un río y bueno, este tipo de situaciones pues sí que me marcan. Después como todo, como el médico que tiene que ver todos los días, operar, abrir, ¿no? Y dices, ¿cómo puedes aguantar? Llega un momento en el que hay cosas que lo haces cotidiano de tu día a día. Y después yo intento pues hacer mucho yoga, intento meditar, en fin, cosas que me ayuden a mantener un poco el equilibrio mental, porque a veces no es fácil, es cierto que a veces es complicado. Eh, pero también es un trabajo muy bonito y es muy gratificante el saber que en tu labor diaria estás ayudando a tantas personas, ¿no? A que tengan la información. Para mí, cuando la gente se va ha entendido todo, porque un poco mi leitmotiv es explicar las cosas para el derecho para que la gente lo entienda, porque al final el derecho, tú lo sabes, es muy denso, es muy arduo, hay mucha normativa y corre el riesgo de apartarse de la persona. Entonces, bueno, pues mi objetivo es eso, que la persona se entere, que se vaya informada y que la decisión que tome, yo siempre digo, yo voy a hacer lo que tú decidas, pero que lo que decidas sea porque tienes todo el elenco de posibilidades claro. Y entonces, pues eso. Pues No te puedo decir otra cosa. bueno, lo que yo te voy a decir es que me alegra que hagas yoga y meditación porque ahí tu salud mental seguirá a buen recaudo, porque la verdad es que son muy terapéuticas. Y Ana, yo me alegro mucho de haber estado contigo esta tarde domingo. Vamos a poner en la pantalla tus datos de contacto, tanto en LinkedIn como el correo electrónico, ¿vale? Ya lo tenéis en pantalla. Todos los que te puedan o te quieran contactar también, que Eso. sepas que eres abogada, extranjerista, también llevas procedimientos por tu cuenta y riesgo, ¿no? Por tu cuenta y riesgo, pero con buenos resultados por la labor y el trabajo que le pones detrás. Lo tienes en pantalla, también se puede contactar sin ningún problema. Y Ana, a mí agradezco a todas las personas que nos han acompañado hoy, que nos verán posteriormente, que nos escucharán posteriormente. Y Ana, a mí me gustaría, antes de despedir la jornada de hoy, agradeciéndotelo de verdad, de todo el corazón, primero el que hayas venido y segundo el trabajo que haces por las personas más vulnerables, me gustaría que despidiera esta entrevista con unas reflexiones finales totalmente libres, totalmente abiertas, lo que tú quieras trasladarnos, somos todos oídos, Ana.
Pues nada, agradecerte a ti la posibilidad de llegar a mucha gente y de llevar esta materia que a lo mejor así a priori suena un poquito ardua y fría, eh, y que sepan que todo aquel que necesite ayuda, apoyo, pues nada, que estamos en Cruz Roja y aquí hay otra ONG también en la provincia dedicada a ayudar a las personas extranjeras. Y nada, que muchas gracias por eso, por la invitación y por la tarde de hoy, que la hemos hecho un poquito menos fresquita, porque estamos pasando unos días de frío importantes. Así que nada, Miguel, agradecerte de todo y a disposición de la gente que tenga dudas, que de verdad es un placer poderle resolver todo lo que necesita. Ana, ha sido un placer, compañera. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.